en este programa he invitado para esta ocasión a un amigo de redes sociales, arqueólogo, y que está realizando hoy una labor muy importante, Jesús Bahamonde Schreiber. Él está hoy trabajando en la empresa Cálida y lo he invitado para que nos hable un poco respecto a él como persona y también a sus labores en la empresa y sobre todo la responsabilidad social que tiene la empresa privada con la arqueología. Jesús, o Jovelo, como te conocen en Facebook, bienvenido a Lima la Única. Bueno, muchas gracias, David. Gracias por la invitación. Bueno, estamos trabajando mucho en Lima, en realidad en todo Lima metropolitana y ya próximamente también en Cañete y Chilca. Son otros distritos en los cuales también vamos a ingresar haciendo instalaciones de gas natural, llevando justamente un beneficio para poblaciones y, bueno, obviamente nunca dejando de lado el tema cultural, que la ciudad de Lima es una ciudad que tiene una rica historia arqueológica y muestra de ello es todo lo que nosotros podemos recuperar y encontrar cuando realizamos las instalaciones. Interesante, Jesús. Yo te conozco a ti hace años, hemos coincidido en algunas salidas a lugares arqueológicos. De un tiempo a esta parte he visto tu interés por ese tipo de actividades. Tú abres un blog originalmente para difundir un poco las actividades de eventos relacionados a la arqueología limeña, en la cual pues la gente puede encontrar, puede ver, ¿no?, qué cosas están realizando. Sí, efectivamente, bueno, creé un blog, el cual luego pasó a ser una página en Facebook. Y bueno, comenzó en realidad mostrando o siendo una plataforma donde se podía publicar información, noticias, eventos relacionados a arqueología, que era, bueno, en el momento en el cual yo estaba formándome, para luego ya crearse o convertirse en una fuente de información. Ya podíamos encontrar datos que normalmente te enseñan en las universidades, pero tal vez no había una manera gráfica de mostrarlo. Bueno, nosotros dentro de la página tratamos de justamente darle esa información visual a los datos. Por ejemplo, te puedo decir investigaciones o los primeros proyectos que realizaba, por ejemplo, Max Zule, los cuales la información pues únicamente se tiene algo escrito en libros, pero no se tiene graficado, ya que toda esa información gráfica se encuentra en bibliotecas que están en el extranjero y que, bueno, pueden estar en repositorios libres de libre acceso, pero muy pocas personas lo conocen y muy pocas también acceden a ello. Bueno, esa información gráfica que mencionas es importante porque muchos lugares han cambiado. Fotografías de Huaca de los años 20 hoy pues ya son lugares que no existen, ¿no? Mucho de eso también tú muestras en tu página de Facebook. Claro, por supuesto. Hay, por ejemplo, Pachacamac, cuando Max Zule lo excava a inicios del siglo pasado, pues a lo que es ahora ha cambiado totalmente. Igual, los mismos proyectos que se hicieron antes de las intervenciones de Jiménez Borja, por ejemplo, en Puchuco o en Huaycán de Pariachi o en otros sitios, estas informaciones gráficas, fotografías, te permiten justamente poder dar un salto al pasado y ver cómo se practicaba la arqueología en ese tiempo. Entonces hay muchos datos que aún nos falta seguir buscando y esa es básicamente la idea que nosotros tenemos para generar contenido en el blog de Arqueología Joven. Tú me has contado que eres arqueólogo que estudiado en San Marcos, ¿no? ¿Cómo nace en ti ese deseo de investigar algo que realmente, como mucha gente decía antes, no es tan lucrativo aquí en el Perú, menos en Lima? ¿Cómo nace ese deseo y sobre todo cómo es que esa pasión que tú tienes ahora te ha ayudado, ¿no?, a tu trabajo? Bueno, en realidad yo primero me formé como guía de turistas en Cusco, recién salido del colegio, y en el mismo Cusco. Y en realidad pude observar, o pude llegar más bien a posiblemente uno de los sitios más impresionantes que tiene el Perú, una ciudad arqueológica y sobre ella una colonial, en la cual vive la arqueología todos los días.
Y creo que fue en ese momento en el cual me nació más las ganas de poder intervenir sobre ese patrimonio. No solamente ser un conductor de las personas que lo visitan, sino también yo generar información mediante la investigación. Y creo que eso fue lo que me llevó luego a estudiar arqueología, porque no solamente quería ser un espectador, sino también formar parte de esa investigación. Y obviamente, al formar parte de esa investigación, poder difundirla. Y difundirla en base a conocimientos sólidos. Bueno, ahí coincidimos en algo y también con muchos invitados, ¿no? ¿De qué vale el conocimiento si no se comparte? ¿No? Y en este caso también el tema arqueológico es muy importante eso. Ahora, tú acabas de la universidad, me contabas un poco, entras a trabajar a una empresa que es visible la labor que se hace en un tiempo esa parte. En las excavaciones que están realizando se están encontrando restos arqueológicos en todas partes. En partes inclusive insospechadas, ¿no? En calles, avenidas, ¿no? ¿Verdad? ¿Así? Sí, por supuesto. Bueno, yo ingresé a Cálida ya hace casi 4 años. En realidad comencé como practicante, porque, bueno, recién salía de la universidad y, bueno, tenía las ganas de todos de poder en práctica lo que habías aprendido. Y bueno, y me topé con esta empresa que en realidad interviene en toda la ciudad de Lima. No hay rincón en el cual no vaya a intervenirlo, ya que es la política de la misma empresa el poder brindar el servicio de gas natural a todo Lima metropolitana y Callao. Entonces, me topé con la grata, la grata sorpresa de que la arqueología no era solamente una herramienta para cumplir la normativa, sino que se le estaba dando un impulso mayor. Y es así como arqueología dentro de la empresa, de haber sido durante casi 10 años únicamente una área que únicamente se dedicaba al monitoreo arqueológico, a pasar a convertirse en una área de patrimonio cultural en la cual ve también la parte normativa, pero también la gestión cultural. Y más allá de eso, es que al nosotros poder intervenir toda la ciudad de Lima, siguiendo las obras, podemos también obtener datos de sitios que obviamente no habría manera de intervenir si no fuese mediante un proyecto de este tipo de envergadura, ¿no? Que además está respaldada por la normativa y los permisos correspondientes, ¿no? Por supuesto, nosotros trabajamos con un plan de monitoreo arqueológico que lo solicita el Ministerio de Cultura para todo tipo de obra, ya sea de servicio público o empresa privada, que tenga que intervenir en el subsuelo de la ciudad. Entonces, nosotros solicitamos este plan de monitoreo para justamente poder prevenir cualquier tipo de afectación negativa que se tenga sobre el patrimonio arqueológico que todavía subyace debajo de la ciudad. Esto que dices es importante porque uno generalmente cuando piensa en lugares arqueológicos ubica las huacas, un poco los alrededores, pero como tú nos has comentado y ahora vas a explayar un poco más, se han encontrado restos arqueológicos casi en todas las zonas donde Cali es excavado, y son avenidas, calles, barrios insospechados que pueda tener una evidencia arqueológica, lo cual prueba una ocupación milenaria en ese lugar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros partimos desde la premisa de que Lima tiene una ocupación de al menos 10.000 años de antigüedad. 10.000 años de antigüedad. Entonces, estamos hablando de ciudades sobre ciudades, poblaciones que se han asentado sobre poblaciones en todo este tiempo. Entonces, nosotros cuando intervenimos en la ciudad, pues tenemos la sorpresa de toparnos con algunas de estas evidencias arqueológicas que aún quedan. Nosotros, normalmente nosotros consideramos que únicamente los sitios arqueológicos son las huacas, claro, por lo que están, registradas, delimitadas. Pero cuando hacemos este tipo de obras nos damos cuenta de que nuestro patrimonio arqueológico está sobre nuestros pies, literalmente. Nosotros cuando caminamos posiblemente por alguna avenida o calle tan común y corriente como cualquiera que pueda haber en el distrito, posiblemente estamos caminando sobre lo que pudo haber sido una zona doméstica, una zona, un poblado o un cementerio prehispánico que aún está debajo.
Ahora, por supuesto, también me imagino, en esas excavaciones no solo se ha hallado material prehispánico, también material virreinal. La arqueología virreinal también es un tema muy interesante y seguro que también se ha hallado eso. No hemos tenido aún, hemos ingresado a la zona de Rímac, ni el cercado de Lima, ni el centro de Lima. Es todavía una etapa que seguramente, y espero yo estar presente en ese momento, va a ser muy interesante. Y emocionante, de las cosas que vas a encontrar ahí. Por supuesto, porque ahí estamos justamente hablando de la ciudad, aparte de la republicana, debajo de la colonial y debajo de la prehispánica, que seguramente va a ser muy interesante. Pero sí hemos intervenido en distritos antiguos, como por ejemplo Breña o Pueblo Libre, en los cuales sí ha habido parte de estructuras, inicios de la República, por así decirlo, en el cual sí hemos encontrado algunos basureros de material republicano, losas sobre todo, algunas monedas de los primeros tranvías, del tranvía que se iba a... Las fichas, ¿no? Claro, Las fichas de caucho. Ajá, exacto, claro. Eran caucho, porque no eran metal. O sea, justamente nosotros también, cuando nos topamos con este tipo de hallazgos, también nos toca a nosotros aprender más de lo que, de lo que vamos a campo. En realidad, tenemos que siempre estar actualizándonos porque nos estamos topando con un montón de cosas día a día que justamente nos permite poder seguir investigando, y este tipo de fichas que nosotros hemos encontrado, que las tenemos también registradas, también son parte de nuestra historia, de nuestra herencia cultural. Entonces, por lo tanto, también tenemos que cuidar. Quizá la pregunta sea un poco subjetiva, pero en todo caso, en el tiempo que estás trabajando y los hallazgos que se han hecho, ¿qué ha sido para ti lo más impresionante que se ha encontrado en un lugar insospechado? Ya no una huaca, sino una avenida, debajo de una callecita. Bueno, es una pregunta muy recurrente y es muy interesante porque siempre va cambiando. Y debe ser muchas cosas en realidad, ¿no? Sí, en realidad también va mucho también por el sentimiento que uno las cuenta, porque en realidad uno es quien está haciendo la excavación. Por ejemplo, hace 2 años, por ejemplo, uno de los hallazgos más interesantes que tuvimos fue en el distrito de Breña, en la avenida Brasil, al costado del ahora centro comercial La Rambla. Ya. Es un sitio, esta zona de Breña, que solamente tiene una pequeña huaquita, que es Independencia, que está dentro de una manzana, pero está lejos. Y el único gran sitio arqueológico es el que está en la Plaza de la Bandera, Mateo Salado, Claro. Pero está muy lejos de la avenida Brasil. Y nosotros nos topamos con 48 vasijas en muy buen estado de conservación, de más de 2000 años de antigüedad. Eran de la cultura Lima, era parte de un contexto funerario múltiple, en realidad, vasijas en buen estado de conservación y solamente a unos 30 centímetros de profundidad. A 30 centímetros, bajando simplemente la capa asfáltica, el afirmado, ya llegábamos a la ocupación cultural. 2000 años. Sí, era una... Hablamos de épocas de la cultura Lima. Exacto. Sí, ¿no? Inicios de la cultura Lima. Inicios de la cultura Lima. Es lo que, se conoce como... nosotros hemos estado investigando y en el Museo de Middendorf, en el Parque de las Leyendas, habla sobre las vasijas de tipo Huayco, que se han registrado por la zona de Huaycoloro y en esta zona de Maranga, pero no sabíamos de otras ocupaciones. Y esta que se encuentra en Breña, en la avenida Brasil, ahí en medio de una de las avenidas más concurridas, que todo el mundo transita. Y es una conversación que está de moda además ahora, ¿no? Exacto. Podemos todavía tener este tipo de hallazgos tan antiguos y simplemente a ras de cielo. ¿Y se puede explicar por qué enterrarían en ese lugar por estas vasijas? ¿Sería un entierro de repente ceremonial? ¿Un personaje importante? Bueno, en realidad nosotros solamente podemos hacer la recuperación de nuestros hallazgos arqueológicos
en la zona donde vamos a intervenir para poner la tubería de gas. Claro. En realidad no Es podemos, sí, es una limitante que nos da el Ministerio de Eso es bueno Cultura. saber, por ejemplo, ¿no? Porque en todo caso tenemos que saber de que en este caso la intervención arqueológica se da sobre un lugar que es área permitida. Y esto me permite a mí ya un poco imaginar qué sería que se tumbe este edificio, este centro comercial, y abajo hay un templo o una edificación, pues obviamente impresionante, ¿no? Bueno, Un ejemplo, por ejemplo, no tumben, claro, claro. Bueno, pero esa es la idea un poco, ¿no? Respecto a los lugares que se encuentran debajo de edificios hoy importantes. claro, bueno, ahora la Rambla creo que tiene un par de sótanos, ¿ah? Así que tal vez ¿Qué cosas más habrán encontrado? ¿No? Exacto, porque antes había una fábrica, que era una fábrica que no tenía... Claro, una fábrica de cercana. tejidos había ahí, Exacto. ¿sí? Y sí, bueno, nosotros únicamente pudimos recuperar lo que estaba en la obra, pero posiblemente hacia la pista puede haber más parte de este cementerio, porque sí, eran vasijas que estaban asociados a individuos, eran vasijas únicamente elaboradas para acompañar al difunto, no tenían huellas de haber sido utilizadas para quemar o huellas de hollín o de depósito de granos, sino que simplemente fueron elaboradas para acompañar. Entonces definitivamente es un entierro, esas vasijas eran Sí. de un entierro funerario. Exacto, y como no hay ningún sitio arqueológico cercano que nos muestre algún tipo de información, si es que la zona ha sido una zona de cementerio, pues podemos intuir de que esta parte, bueno, la zona de Maranga, que solamente a veces pensamos Maranga como el Parque de las Leyendas, se amplió muchísimo más hacia el interior del Valle de Rima, y bueno, vamos a ir encontrando seguramente, cuando ingresemos a Breña, tal vez tengamos la suerte de seguir encontrando más De repente es la relación, ¿no? Y ya daríamos una urbe, una ocupación mucho más amplia, ¿no? Por supuesto, sí. Sí, cada vez es que, claro, cuando nosotros intervenimos como arqueólogos solamente en sitios arqueológicos, nos falta toda esa información que ahora ya no podemos intervenir porque ya no entraría dentro de la lógica cerrar una calle o una avenida principal para hacer una intervención arqueológica, sería muy descabellado actualmente, pero nosotros sí tenemos esa posibilidad. Entonces, Con el tema de instalar las tuberías, ¿no? O sea que en todo caso es una oportunidad que se ha presentado. La empresa donde Jesús trabaja instala esta tubería de gas natural a los hogares, que pronto va a ser ya por todo Lima, me imagino, ¿no? Este servicio. Y en estas excavaciones que están haciendo para instalar las tuberías, es que se ha encontrado pues bastante evidencia arqueológica, que sin duda Jesús cada día amplía más la visión respecto a esta Lima, esta ciudad tan nuestra y que es milenaria, ¿no? Como se suele decir, muchas veces no lo creen algunos, pero la prueba está ahí. Sí, efectivamente, y no solamente en distritos como Breña, sino que también nosotros al intervenir principalmente en los distritos de la periferia, por ejemplo Los Olivos, Comas, Villa El Salvador, Villa María, Ate, Santa Anita, San Juan de Lurigancho, también tenemos esa oportunidad de poder conocer la historia de cada uno de estos distritos, que son pues, relativamente nuevos, no tienen más de 100 años de historia, o 50 o algunos muy recientes, y nosotros podemos dar esa información, compartir esa información para que justamente los ciudadanos, los vecinos de estos distritos puedan también conocerla, ¿no? Los lugares de donde viven, ¿no? Claro, sentirse orgullosos de los sitios arqueológicos que tienen y del potencial arqueológico que ellos podrían obtener si es que sus municipalidades o los gobiernos regionales pudiesen ponerlos en valor. Y no solamente hablamos ahora ya de puesta en valor como que de hacer la conservación de un muro y enlucirlo y ponerlo para visitas, sino también es que este espacio se genere todo un ecosistema de ciudadanía donde el vecino pueda ir al sitio arqueológico, aprender. Por ejemplo, eso se hace ya en algunas huacas, ¿no? Sí. Yo destaco la gestión que se está realizando en la Huaca Mateo Salado, por ejemplo, ¿no? Con esas actividades que involucran a los vecinos, ¿no? A esas actividades que tú has mencionado y que fortalecen el sentido de pertenencia, ¿no? De la Huaca, de su pasado, de su identidad, para que la gente alrededor pueda cuidarla y por supuesto pueda valorarla más. Claro, y bueno, Lima Norte
Puente Piedra, Comas, Los Olivos, tienen ese potencial. Lamentablemente todavía no hay un sitio arqueológico que tenga las condiciones necesarias para que se puedan hacer ese tipo de actividades, porque no necesariamente porque tienes una losa deportiva ya la puedes hacer, claro, pero tienes que generar todo un espacio para hacerlo, ¿no? Ahora, ustedes también han intervenido en Lima Norte, me dice San Martín de Porres. Sí, nosotros ahorita, estamos entrando a la zona de Chuquitanta. Ya, quería preguntarte porque hace unos programas he tenido como invitado al arqueólogo Héctor Walde, ¿no? Él está al frente de los trabajos de recuperación, de intervención en la Huaca Garagay, ¿no? Y realmente los hallazgos que se están realizando en este lugar son impresionantes. Entonces mi pregunta, aunque dice que todavía no han intervenido del todo, es si de repente, quién sabe, en San Martín de Porres se ubican otros lugares, calles cercanas que tengan relación con Garagay. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, sí, nosotros, nuestras intervenciones para hacer las tuberías de gas natural, en realidad no son muy profundas. A veces máximo podemos bajar hasta 1,50 m, 1,30 m, dependiendo del tipo de tubería que se va a instalar. Entonces siempre nos quedamos con la incertidumbre que hay más abajo. Entonces, es como atado de manos, ya imagino cómo identificarse en este momento, ¿no? Entonces, sí, las calicatas son el momento preciso porque son las que más profundizamos y podemos saber la cantidad de capas que puede tener una calle. Pero sí, ya hemos intervenido, fue antes de que yo ingresara a Cali, a toda la zona de la periferia de Garagay. Es muy probable que se haya encontrado material arqueológico, pero considero que debió ser posterior, ya que Garagay luego fue utilizado como cementerio, ya en épocas más tardías. Pero, antes debió haber, sí se ha debido haber encontrado, y también cuando justamente tenemos esos casos como ingresar a sitios muy cercanos a zonas arqueológicas, también tenemos un tema con la población, que es muy interesante. Porque de eso nos cuenta después de la pausa. Vamos a una breve pausa en este momento. Jesús, en realidad está la charla muy interesante. Hay una pregunta que están haciendo, así que vamos a conversar sobre eso. Una pausa y regresamos, amigos, en Lima la Única, es el programa de tradición, historia y cultura. Ya regresamos. Estamos charlando con Jesús Badamón de Schreiber, arqueólogo y miembro de la empresa Cálida, Gas Natural, que nos viene compartiendo un poco su labor y sobre todo hallazgos muy interesantes realizados en el suelo de Lima. Nos contabas hace un instante, Jesús, respecto a intervenciones que están haciendo en algunas calles cercanas a Huacas, en las cuales la intervención de los vecinos es más que interesante, ¿no dijiste? ¿Te quedaste ahí? Por favor, cuéntanos por qué, ¿a qué se debe? Sí, se debe en realidad a dos puntos. Primero, a veces nos topamos con que la zona arqueológica tiene un límite, una zona que ya está delimitada y es una zona intangible. Y siempre tenemos población que vive al interior, y Garagay no está cerca, tiene una población que vive al interior. Y ella considera que necesita también tener estos servicios públicos. Y también nos toca a nosotros poder trabajar con esta población y explicarle las razones por las cuales no va a poder tener ese servicio, porque justamente se encuentra dentro de una zona arqueológica. Es en esos momentos en los cuales la empresa realiza todo un tema de mapeo social para justamente identificar. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un hallazgo arqueológico? También tenemos la otra contraparte, que es la población, la cual es la que se acerca a preguntar sobre qué es lo que hemos encontrado. Siempre la población es muy curiosa, quiere saber qué es lo que estamos haciendo y por qué hay arqueólogos excavando frente a tu casa, ¿no? En tu puerta. Entonces, es también el momento en el cual nosotros podemos
conversar con los vecinos, explicarles qué es su patrimonio arqueológico, por qué debemos cuidarlo, por qué debemos preservarlo, por qué debemos difundirlo. Y es en el momento en el que se empiezan a soltar ya historias, porque ellos llegaron, obviamente, pueden haber sido población que llegó y recién se asentó, y pudieron haber visto la huaca antes que muchas personas. Entonces podemos de esa manera también saber qué es lo que podríamos encontrar más adelante. Nos han sucedido cosas muy interesantes, por ejemplo, en Lima Norte, de que nos cuentan de que sí, yo cuando hice mi casa encontramos unas vasijas, unas ollitas, o cuando estábamos haciendo la pista encontramos unos muertitos y ahora tengo la cabeza cuidando el cráneo, claro, el antiguo que cuida la casa. Exacto. Entonces toda esa información nos sirve a nosotros para saber justamente cuando sigamos haciendo los trabajos de lo que nos podemos topar. Qué interesante. Dime, esta historia de las huacas, una historia reciente, pero que también está añadida a la memoria de la gente que vive alrededor, tiene mucho que ver con los entierros ya que tienen que ver con brujería, con ciertos pagos. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Mateo Salado, en la intervención que se hizo recientemente, se pudieron encontrar entierros de fotografías atravesadas por alfileres y cosas como estas, ¿no? Asociadas ya, por supuesto, a una superchería más reciente, pero que de todas maneras se convierte en el tema antropológico en algo muy interesante para entender el pensamiento, ¿no?, de la gente que la habita. ¿En tu trabajo ustedes han encontrado cosas como estas? Bueno, no las hemos encontrado, pero sí nos suceden cosas muy interesantes. Eso, por ejemplo, quiero que me cuentes. Nos suceden cosas muy interesantes en realidad con los vecinos, porque nosotros hemos tenido también, no solamente encontramos vasijas, también encontramos contextos funerarios completos, algunos fardos funerarios. Fardos funerarios. Fardos. Algunos otros que ya han perdido el envoltorio y solamente son huesos. Por ejemplo, después que te interrumpa, ¿dónde han encontrado fardos funerarios? ¿Se puede compartir esa información? No hay ningún problema. La idea, a ver, hemos encontrado un fardo muy interesante en Independencia, cerca de la zona de Payet, una zona muy picante, pero también muy rica en historia, al parecer, en la cual... En Payet, Independencia, esta es en la subida, ¿no?, de la avenida Pacamaru, a la derecha. Exacto. ¿Ya? Sí, casi muy cerca a la estación de Naranjal. Claro. Y encontramos un fardo funerario envuelto en hojas de pacaya. Estaba dentro de una tumba de forma tipo una fosa. Tenía dos vasijas a nivel de la boca de la tumba, y a los pies del individuo, por el lado, había otra vasija que era, que le decimos tipo Ishma Inca, que tenía unos brazos extendidos y una forma de piernas pegadas hacia el pecho, muy similar en la misma dirección en la cual estaba el individuo. Entonces, aparte de ese, hemos encontrado otros más también en Independencia, ya en menor estado de conservación, pero que también presentan el mismo patrón. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los vecinos de curiosos llegan y nos cuentan que ellos también encontraron cuando hicieron sus casas y todo ello, nos ha pasado de que estamos excavando, bueno, llega la hora del almuerzo, nos vamos a almorzar, regresamos y le han puesto una velita o le han puesto una crucecita. Y son los mismos vecinos quienes tienen obviamente todo su bagaje cultural, entonces llegan y ven esto y bueno, tal vez por una cuestión de respeto, claro, le ponen su velita o su cruz para brindar respeto a Santo. Bueno, en otras ciudades del interior del país, pues el respeto a los apus, a los malquis, a los entierros es muy fuerte. Encontrar esto en una zona que ahora habitan, sin duda les remonta esos recuerdos y sin duda muestran el mismo respeto también, ¿no? Porque son, a fin de cuentas, quién sabe, protectores, como también se pensaba, ¿no? Sí, claro, sí. No, es un poco la idea, ¿no? Sí. Los entierros ubicados donde vives tú es tu protector, tu apu. Exacto, ¿no? Siempre nos recuerdan, ¿y ahora quién me va a cuidar la casa? Se llevan al bolquito de acá. Exacto. Qué interesante. Jesús, el tema arqueológico es muy interesante, realmente lo que tú nos cuentas son cosas novedosas, ¿no? Porque no están en esta difusión abierta de lugares ya preconcebidos como espacios arqueológicos. Hablamos de espacios nuevos,
de espacios novedosos, de avenidas, calles, jirones. Esa inquietud que has mostrado hace un rato la comparto, que se encontrará, ¿no?, cuando se empiece a excavar el centro de Lima, el Rima, Barrios Altos, Monserrate, ¿no?, en el tema, por supuesto, de satisfacer una necesidad de la población actual con el tema del gas, pero sin embargo también regresando a un contexto en el cual se va a poder probar que esta ciudad pues tiene mucho más historia de la que se ha pensado. Sí, por supuesto. Sí, bueno, va a ser todo un tema muy interesante cuando ingresemos a más distritos. Ahora ya estamos entrando, bueno, a Chilca hemos ingresado hace poco y ya hemos tenido hallazgos arqueológicos y ya dentro de muy poquito inician las obras en Cañete. Entonces Cañete también es un distrito que, bueno, ha crecido en los últimos 30, 40 años. En realidad nosotros nos seguimos o buscamos mucha información antes de intervenir. Hemos buscado las fotografías del Servicio Aerofotográfico Nacional de los años 40, de los vuelos que se hacían sobre toda la costa de Lima, y hemos encontrado que Cañete e Imperial tenían un montón de sitios arqueológicos que ya han desaparecido por la ampliación urbana. Entonces nosotros, cuando ingresemos a esos sitios a intervenir, seguramente vamos a encontrar parte de estos sitios arqueológicos o poblaciones que pudieron haber existido ahí, ¿no? Eso en Chilca, me dicen. Chilca tiene una iglesia muy bonita del siglo XVIII. Muy cerca de ahí hay un pueblo llamado Coayo, que también tiene otra iglesia espectacular, que lamentablemente se cayó en el terremoto del 2007, en esa zona. Y muy cerca de allí hay, al parecer, una zona arqueológica en Coayo, que está siendo intervenida de mala manera, ¿no? Un amigo también, arqueólogo, historiador, Antonio Coelho, quizá lo conoces, ha hecho denuncia respecto a este lugar. Y esto me lleva a hacer una pregunta. Muchas veces los lugares arqueológicos no se encuentran en un buen estado, se encuentran abandonados. Conocemos de muchas huacas que se han convertido en basureros. Casualmente una amiga y seguidora también del programa de Radial, llamada Alessandra Monzón, nos pregunta, ¿qué se puede hacer en tu opinión como arqueólogo? ¿Qué se puede hacer con aquellos sitios arqueológicos que son usados como basural? ¿Cuál sería la propuesta en todo caso de tu experiencia, ¿no?, para poder tratar de mejorar esta situación que, si no se corrige, va a llevar a su desaparición de los sitios arqueológicos? Sí, bueno, sí nos ha topado cuando nosotros trabajamos muy cerca a sitios arqueológicos, como por ejemplo en San Juan de Lurigancho, el sitio arqueológico Canto Chico. Pues. Canto Chico. Canto Chico, por ejemplo, es un sitio arqueológico ahora pequeño, pero en fotografías de los años 40 el sitio era muchísimo más grande, posiblemente del mismo tamaño de lo que queda actualmente de la zona de Mangomarca, pero estos sitios, lamentablemente, por una mala administración que en su momento fueron trabajados para brindar un espacio de visita, se han dejado de lado. No hay intervenciones, muchos lamentablemente son utilizados como basureros. Es una pena en realidad, porque muchos de los sitios, por ejemplo en Chorrillos, Armatambo, muchos de los sitios se han convertido justamente en botaderos de basura. Es un trabajo en realidad en conjunto entre la población, los vecinos, sus autoridades y el Estado. En realidad los tres, y por qué no agregar también a la empresa privada, que también puede intervenir justamente en cooperación con la población y con los gobiernos, para poder levantar estos sitios, en realidad intervenirlos, trabajarlos, hacer un trabajo en conjunto para que puedan cambiar esa visión. Y lo primero es poder enseñarle a la población de lo que tiene, no es simplemente el patio de su casa o el basurero, sino es parte de su patrimonio. Nosotros en Canto Chico, felizmente, hemos encontrado varios hallazgos arqueológicos que nos hablan, que nos va a poder, cuando ya comencemos el trabajo de análisis de estos materiales, nos van a enseñar qué era Canto Chico, qué población se asentó en Canto Chico, qué se perdió en el proceso de urbanización de Canto Chico. Hemos encontrado entierros funerarios muy interesantes. ¿Y qué sabe exactamente de Canto Chico? ¿Cómo se llama? Bueno, hay una avenida que se llama Canto Grande. Canto Grande. Trujillo, una calle de Trujillo. En realidad
No me acuerdo muy bien las calles ahorita, pero sí hemos tenido... Pero chico, creo que es del paradero 1 al paradero 4 de la avenida Canto Grande. Sí. Zona de Tusparia, lo que te mencionó Trujillo, muy cerca de una gran pampa en el paradero 5. Hablamos de ese lugar. Es un poco antes, creo. Ya. Y, y bueno, nosotros hemos cambiado también a la vez dentro de Cálida, o estamos innovando en la difusión. Normalmente, lo clásico de los proyectos de investigación y a veces los planes de monitoreo, lo que hacen es hacer publicaciones. Un libro, unos artículos, unas revistas, unas pequeñas exposiciones, por ahí. Pero nosotros estamos tratando de llegar de manera más rápida, directa, con medios digitales como por ejemplo el Facebook. Nosotros cuando tuvimos justamente uno de los hallazgos en Canto Chico, pudimos utilizar una de las herramientas que nos da el Facebook, que es el livestream. Pudimos transmitir en vivo el momento en el que se dio el hallazgo y en el momento en que estamos interviniendo. ¿Esto en qué páginas te puede seguir? Ingresas a la página del Facebook de Cálida. Cálida. Y empiezas a buscar hacia abajo o te pones en videos y te van a salir justamente los live stream que hemos hecho. Nosotros hemos hecho live stream en San Martín de Porras, con un hallazgo de unas vasijas. En San Juan del Lurigancho, justamente, tuvimos este live stream también, que fue muy interesante. Y también tenemos live stream cuando hacemos, ya luego de hacer todo el trabajo de análisis, conservación de las piezas que nosotros tenemos, también las difundimos. Hace un mes tuvimos dentro de la empresa una semana de arqueología, por ejemplo, porque también tenemos que trabajar hacia adentro. Y pudimos hacer una transmisión en vivo con todos los arqueólogos que intervinieron en el análisis de un hallazgo que llamamos Chilcanito, porque lo encontramos en Chilca. Y pudimos transmitir a la población, a los vecinos, a todos los que nos estaban siguiendo en ese momento, qué es lo que encontramos. Qué encontramos cuando desenfardelamos a Chilcanito, los uncus que le encontramos, las cabezas de llama, la fibra textil que encontramos, que es una de las más finas que se ha reportado en una investigación arqueológica. ¿Qué antigüedad más o menos? Lo estamos considerando que Chilcanito vivió hace unos 1000 años por el horizonte medio. 1000 años. Y es parte, o fue parte, de una población de arrieros que bajaba de las serranías de los Olleros hacia Chilca, y que bueno, en el tránsito seguramente Chilcanito falleció, tal vez no, por los huesos no hemos detectado si ha tenido alguna enfermedad, pero pudo haber fallecido en ese tránsito, y le dejaron como parte de su ajuar funerario los uncus de esta fibra de camelio tan fina, pequeñas bolsitas con uncus en miniatura que posiblemente eran ofrendas o tal vez utilizados para vestir muñecos, pequeños muñequitos, y cabezas de llamas bebé que seguramente también como parte de la ofrenda, y estas llamas bebés tenían esta fibra textil tan fina con la que se realizaban estos textiles. Eso es muy importante porque además este trabajo de arqueológico, estos descubrimientos te permiten recrear también un poco en los momentos finales de la persona, ¿no? En base a las ofrendas, en base a las cosas que se pueden encontrar en esos hallazgos. Sí, por supuesto. Nosotros justamente en los trabajos de arqueología, nosotros no lo queremos dejar simplemente en la recuperación del material y entregarlo al Ministerio de Cultura, sino queremos obtener el dato, crear investigación a partir de la información que nosotros recuperamos. Hemos podido hacerlo con Chilcanito, pudiendo trabajar con una bioarqueóloga, Mari Carmen Vega, de la Universidad Católica, quien analizó a Chilcanito. Hemos trabajado con personas que trabajan los textiles, con un zoólogo que también trabajó el tema de las llamas, para justamente toda esa información
obtenía poder difundirla, crear una historia, crear una información que nos pueda contar sobre esas poblaciones. Con cada uno de nuestros hallazgos, todos obviamente esperando su turno para pasar por los especialistas, nos van a ir contando justamente la historia de cada una de estas poblaciones que asentaron en Lima, Chilca y posiblemente también Cañete. Una pregunta clave que se cae madura en este momento, Jesús, es justamente todos esos hallazgos, todas esas cosas que están extrayendo, que están encontrando, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde se van a depositar? ¿Se van a poder apreciar? ¿Hay un museo? ¿Se van sencillamente a entregar al Ministerio de Cultura y ellos se van a encargar? ¿Qué es lo que sigue después de eso? Bueno, en realidad es muy interesante la pregunta. Nosotros trabajamos todo el material arqueológico para poder dárselas al Ministerio de Cultura en las mejores de las condiciones, de tal manera de que puedan estar bien catalogadas para que todo investigador que quiera tener datos sobre las colecciones que nosotros hemos recuperado en Lima puedan ingresar, verlas, conocerlas, estudiarlas, tal cual nosotros se las entregamos al Ministerio de Cultura. En el año 2013, Cálida pudo realizar una muestra arqueológica en el Museo de la Nación, en ese momento, con los hallazgos que tuvo del 2012 hacia atrás. Pero este material que se expuso fue material que ya se había entregado al Ministerio. Nosotros no podemos hacer exposiciones si el material arqueológico ya no ha sido previamente inventariado por el Ministerio de Cultura como parte de sus colecciones. Entonces, nuestra idea es poder justamente en algún momento realizar muestras arqueológicas, tal vez itinerantes, tal vez por distritos, por zonas donde hacemos hallazgo, o armar una gran muestra arqueológica, pero primero el material tiene que ser entregado al Ministerio. Ok, ahora, otra pregunta. Si bien es cierto, ahí está la exposición por las redes sociales, el live stream has explicado, ¿tienen también ustedes pensado igual hacer una publicación, una revista, un folleto, un boletín, un libro sobre todos estos trabajos? Bueno, nosotros tenemos pensado hacer otro tipo de divulgación, algo más acorde a la modernidad, a la información que podemos obtener, que es diaria. Hacer tal vez una publicación que esté fija en un libro, tal vez tendríamos que hacer reactualizaciones mensualmente y posiblemente eso sea totalmente inviable. Pero tenemos otras herramientas como el Facebook, Twitter, una página web, en la cual la información puede ser actualizada cada cierto tiempo que se va haciendo la investigación. Nosotros tenemos justamente planeado hacer ese tipo de divulgación. Si bien no le presentamos al Ministerio de Cultura un informe con los hallazgos y todo lo que hemos monitoreado en un determinado tiempo, que es por reglamento, por ley, tenemos que entregárselo, pero a la población le podemos dar algo mucho más interesante. Muchas veces estos informes que se entregan al Ministerio de Cultura pasan a una biblioteca y es muy difícil, muy engorroso agarrar y poder encontrar, aparte de que es una información muy técnica. Seguro. Nosotros como arqueólogos ya hemos trabajado, en realidad trabajamos con otras disciplinas que nos permitan justamente acondicionar esa información para que sea digerible, para que sea conocida, porque a veces los arqueólogos hablamos mucho, muy técnicamente, claro, no nos hacemos entender y esa no es la idea. Sí, pues la idea es que la mayoría de la gente que entienda, porque es la única manera en la cual vamos a poder valorar. Dos temas para cerrar la entrevista a Jesús. Una es, hace un momento dijiste, de que tienen un proyecto justamente de poder involucrar a la población. ¿Han considerado ustedes en un momento dado trabajar con colegios? ¿Llevar a los escolares de repente de secundaria, de primaria, a la zona donde se está ocurriendo esto? Bueno, nosotros trabajamos de la mano siempre con el Ministerio de Cultura, por la forma de nuestras obras, pero también trabajamos con áreas como por ejemplo Capañán. Nosotros, Capañán tiene una serie de talleres que lleva a colegios cercanos a sitios arqueológicos que están asociados al Camino Inca. Nosotros trabajamos justamente con ellos para brindar también ese tipo de talleres.
Por el momento nosotros nos encargamos de facilitar la labor, es decir, hacemos las coordinaciones con los colegios, buscamos qué colegios son los más adecuados, si es primaria, si es secundaria, para poder llevar este bloque que el Ministerio de Cultura ya tiene preparado para cada uno de esos colegios. Pero sí, en algún momento nosotros tenemos que ya ir variando esto, ir formando un proyecto tal vez que sea propio de calidad para justamente dar estos datos que nosotros recuperamos en nuestras obras a más colegios de Lima. Sí, porque es importante, el tema de los jóvenes es la única manera en que ellos puedan ir creciendo, conociendo este legado, puedan salvaguardarlo. Ahora, otra pregunta también quizá un poco difícil, no sé, pero como arqueólogo, ¿tú qué opinas del Muna? Ajá, qué buena. ¿Qué opinas del Muna? ¿Piensa que está bien la obra que se está realizando en Pachacamac? ¿De repente no? ¿Cuál es tu opinión personal? Bueno, independientemente, por supuesto, de lo que nos has venido a compartir hoy día, ¿no? Claro, bueno, yo considero de que debe ser una obra buena, tiene que serlo, porque es un montón de plata, así que debe ser el museo. El museo. Debe ser el museo. Ahora, la ubicación del Muna se hizo ahí porque, bueno, si bien las zonas arqueológicas que pertenecen al Estado y ese Ministerio de Cultura que tiene la potestad sobre lo que se realice al interior, y bueno, ya no tendría que gastar en puede haberse dado de mejor manera. Está bien, Pachacamac ya tiene un museo moderno, muy bonito. Por supuesto, que no es nada invasivo, está bien puesto, tiene una museografía muy bien implementada. Ponerle otro museo que es tal vez 100 veces más grande, en el cual tiene el objetivo de ser el Museo del Perú, el cual albergue todas las colecciones posibles de varios museos y de varias zonas del Perú, y que sea un polo de desarrollo y que llegue poblaciones tanto nacionales y extranjeras, no se va a poder, a mi parecer, hacer en el 2021. El tuyo es un tema de tiempo para poder terminarlo, básicamente. Terminarlo no, sino integrarlo dentro de eso. A mí me ha tocado monitorear en Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y es muy difícil llegar a esa completa. Con un tren solamente te llevas una parte, pero Villa El Salvador es muchísimo más grande. Entonces, integrarlo dentro va a faltar mucho. Yo sí sigo siendo de la idea de que pudo haber sido en un sitio más interesante como el centro de Lima. Coincides en eso con Héctor Walde, además que hoy se da una propuesta muy interesante, replicando otra de Javier Sasaburo, de hacerlo en el Palacio de Justicia. Sí, tal vez. En el edificio, ¿no? Claro, no necesariamente puede haber sido utilizar un espacio como el Museo de el Palacio de Justicia, pero sí hay zonas las cuales pudieron haber sido cambiadas y darles otro valor, creando un espacio tan interesante como un Museo de la Nación. Un Museo de la Nación te va a permitir crear toda una suerte de movimiento cultural en torno a él, que tal vez no se vea tan lejos, ¿no? Claro, estar en el medio de una antigua Panamericana Sur, terminando una avenida en medio de un arenal, al costado de unas fábricas, un cementerio, tal vez no vaya a ser un espacio más adecuado para hacer eso. Ahora, pueden haber tenido otras ideas para el Museo de la Nación, simplemente otra oficina, un museo, albergar las piezas y más allá, pero creo que se le pudo haber dado mejor idea. Ahora, puede haber otro museo, ¿no? Esperemos que uno sea... Esperemos que en todo caso siempre se busque lo mejor, ¿no? Para lo que es la difusión y la investigación de nuestra historia. Jesús, muchas gracias por estar en Lima la Única, gracias por todo lo que has compartido. Recuerden, amigos, pueden seguir los trabajos de investigación y hallazgos a diario que se hacen en la página de Facebook de Cálida, con doble D, ¿no? Sí. Cálida, en Facebook. En el caso de nuestro amigo Jovelos, tiene su página Jovelos Arqueología, ¿verdad? En la que pueden también ver un poco su trabajo de él, sus proyectos.
y sobre todo compartir toda esta información que nos está permitiendo fortalecer nuestro concepto respecto a la antigüedad de Lima, ¿no? En este espectro sudamericano, sobre todo pues como base de nuestra identidad y nuestra memoria. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí. No, gracias a ti, David. Vamos a tener, de hecho, que muchos más proyectos más adelante y será un gusto poder compartirlos. Muchas gracias. No, de hecho, voy a ponerme ahí, me voy a suscribir a la página para ver los live stream que hacen de calle limeña. Cuando hagan eso de ver los saltos del RIMA, qué impresionante, qué cosas se encontrarán. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este 12º programa. Espero que haya sido de su agrado. Me queda agradecer al señor Salvador Toya, el propietario de Radio Moderna, por esta oportunidad. Y bueno, en esta ocasión a Daniel Ávila, nuestro productor aquí presente, a don Hernán Otoya en los controles. Recuerden, Lima la Única es un esfuerzo que se está realizando para poder llevar información. Los auspicios son bienvenidos. Pueden escribir en la página de Facebook Lima la Única. Y eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo 26 de noviembre. Hasta la próxima.